Conocer a Jesús no es simplemente una invitación religiosa, es una necesidad vital. En el primer capítulo del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta a tu vida, el pastor Miguel Núñez nos lleva a reflexionar profundamente sobre la persona que ha marcado como ninguna otra el rumbo de la historia humana. Jesús no solo ha sido el personaje más influyente que ha existido, también es el centro de toda la revelación bíblica. Y entender quién es Jesús cambia la manera en que vemos la vida, el mundo y a nosotros mismos. Desde el principio, el autor destaca que nadie en la historia ha generado tanto debate, literatura y devoción como Jesús. Algunos lo reconocen como Dios encarnado, otros lo ven solo como un gran maestro, un líder moral o un profeta. Pero independientemente de la postura que se tenga, lo cierto es que nadie ha dejado una huella tan imborrable en la humanidad como él. Es impresionante considerar que más libros se han escrito sobre Jesús que sobre cualquier otra persona en la historia. Las estadísticas lo confirman, incluso comparándolo con los registros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 20 siglos después de su muerte, Jesús sigue siendo el foco de conversaciones, libros, películas, debates y sobre todo, fe. Fue crucificado como un criminal sin pruebas reales en su contra, y sin embargo su tumba vacía cambió el curso de la historia. La arqueología y la historia lo confirman. Jesús vivió, murió y dejó una tumba vacía que sigue desafiando por completo al mundo, y le dice al mundo: trata de explicar esto. Pero ¿por qué es tan importante conocerlo? ¿Qué diferencia hace en nuestra vida práctica saber quién es Jesús? Miguel Núñez plantea 3 razones fundamentales por las cuales es imprescindible conocer a Jesús. En primer lugar, Jesús es la piedra angular. En la antigüedad, una piedra angular era la que se colocaba primero en una construcción, de la cual dependía la alineación de todas las demás piedras. Era el punto de partida. De la misma manera, Jesús es el punto de partida de todo el plan de redención de Dios. Según Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, Jesús no es una opción entre muchas, sino la única base sobre la cual puede construirse la vida y la salvación del ser humano. Toda la Biblia apunta a Él. El Antiguo Testamento lo anunciaba y lo esperaba. El Nuevo Testamento gira alrededor de su vida, su muerte y su resurrección. Él no solo es el tema central de la Escritura, sino el eje de la historia redentora. Sin Jesús no hay reconciliación con Dios, ni esperanza de vida eterna. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, Jesús sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso, conocerlo no es opcional, es la base de todo. Número 2. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Una de las afirmaciones más trascendentales que Jesús hizo fue: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como también lo declara Colosenses capítulo 1, versículo 15. A lo largo de la historia, muchas personas han deseado conocer a Dios, verlo y entenderlo. Moisés pidió ver su gloria, y Dios le dijo que ningún hombre podía verlo y seguir con vida. Pero cuando Jesús se hizo hombre, esa barrera fue rota. Jesús vino a revelar a Dios de una manera personal, tangible y cercana.
Su vida, su carácter, las palabras y su trato con las personas mostraron quién es Dios realmente. Ver a Jesús es ver la compasión divina, la justicia de Dios, su paciencia, su verdad y su gracia. El problema del ser humano es que prefiere las tinieblas a la luz, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19. Y por eso, aún teniendo a Dios frente a frente, muchos lo rechazaron. Conocer a Jesús es entrar en una relación transformadora con Dios. No se trata solo de aprender doctrinas, sino de ver al Padre a través del Hijo. Número 3. Dios quiere hacernos semejante a su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29, afirma que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito de la vida cristiana, parecerse a Cristo. Pero no podemos parecernos a alguien que no conocemos. Por eso el conocimiento profundo y la persona de Jesús es esencial. Solo conociendo su manera de pensar, hablar, actuar y amar podemos imitarlo. Jesús no vino solo para salvarnos, sino también para mostrarnos cómo vivir. Los evangelios no están allí solo para contarnos la historia de Jesús, sino para revelarnos su carácter, su corazón y sus prioridades. En ellos vemos a un hombre lleno de compasión por los pecadores, firme contra la hipocresía, paciente con los débiles, celoso por la gloria de Dios y siempre sometido a la voluntad del Padre. Ese es el modelo que debemos seguir. Además, cada uno de los evangelistas presentaron de manera diferente a Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos, y el enfoque que Mateo tuvo era mostrar a Jesús como rey. En el caso del Evangelio de Marcos, estaba escrito para un público romano, y apuntaba a mostrar a Jesús como un siervo. El Evangelio de Lucas se escribió principalmente para una audiencia griega, y mostraba a Jesús como hombre. Y el Evangelio de Juan era un mensaje universal, que buscaba mostrar a Jesús como Dios. Especialmente el Evangelio de Juan pone énfasis en su divinidad, mostrando que Jesús no es simplemente un hombre bueno, sino Dios hecho carne. Y es a partir de esa verdad que todo lo demás cobra sentido. Aun si no creyéramos en Jesús como Salvador, su vida sigue siendo una de las más asombrosas y dignas de estudio. Nació en una aldea insignificante. Jamás viajó más de 300 kilómetros lejos de su hogar. No escribió ningún libro, no estudió en universidades, y sin embargo, ha dividido la historia en dos, antes y después de él. Hasta la Enciclopedia Británica dedica más espacio a hablar de Jesús que a figuras como Aristóteles, Julio César o Napoleón. Este capítulo cierra con una invitación. No basta con tener información sobre Jesús, hay que conocerlo, adorarlo y seguirlo. Solo así podremos vivir una vida centrada en lo eterno y experimentar la transformación que solo produce su presencia.